El doctor Weston Price, el Newton de la nutrición. Quiero hablarte hoy de un hombre que considero que fue un avanzado en su época y que se dedicó a estudiar sobre nutrición, dedicó su vida a este tema, a observar cómo estaban de sanas las personas de distintas culturas del mundo, culturas tradicionales, con alimentaciones tradicionales. Es un hombre al que yo descubrí cuando empecé, al poco tiempo de empezar a interesarme por estos temas sobre nutrición y que, bueno, para mí ha sido una inspiración siempre y he aprendido mucho leyendo sobre sus ideas y sobre personas que han desarrollado después sus ideas y han investigado sobre ellas. Estoy hablando del doctor Weston Price, que era un dentista de Cleveland, de Estados Unidos. Como digo, se le llama el moderno Isaac Newton de la nutrición. En un momento dado dejó su práctica clínica como dentista y se dedicó a recorrer el mundo durante 10 años observando y estudiando la alimentación de las personas de las distintas culturas tradicionales, culturas a las que todavía no había llegado la civilización y que no estaban, digamos, contaminadas por las ideas de la civilización. Todavía seguían siguiendo dietas tradicionales, formas de alimentación tradicionales. Y se dedicó a observar cómo estaban estas personas de sanas, sobre todo cuál era el estado de salud de su boca, de su dentadura, y también pues otros factores. Observó si estas personas tenían problemas de caries dentales, si tenían los dientes apiñados, amontonados, si les faltaban piezas dentales, si tenían una apariencia atractiva o si tenían alguna señal de degeneración o de enfermedad. Y bueno, con todo esto llegó a una serie de conclusiones. Estudió a grupos aislados, personas de culturas aisladas que tenían unas dietas particulares. En sus viajes observó cómo se alimentaban grupos humanos muy diferentes, pues las personas que vivían en pueblos aislados de Suiza, comunidades en Galas, personas de las Hébridas, los esquimales, los indios americanos, los melanesios y polinesios, las personas que vivían en las islas de los mares del sur, tribus africanas, aborígenes australianos, neozelandeses, maoríes, indios sudamericanos. Y resulta que en todas aquellas culturas tradicionales las personas tenían las dentaduras perfectas, los dientes perfectamente alineados, libres de caries dentales, libres de apiñamientos en los dientes, tenían cuerpos sanos y fuertes, estaban atléticos, eran muy resistentes a las enfermedades y apenas había enfermedades, desde luego no había enfermedades crónicas de las que sufrimos en nuestra cultura actual. Y aunque en todas estas culturas tenían alimentaciones muy variadas, muy diferentes, adaptadas a lo que el entorno proveía a cada uno, a cada cultura, todos ellos estaban sanos, eran longevos, tenían una salud óptima. Y a pesar de esta variedad en la nutrición, había una serie de características que era común a todos ellos. Y todos ellos se alimentaban de alimentos de origen animal de algún tipo. Unos comían más vegetales, otros menos, pero en todas las culturas se comía algún tipo de alimento de origen animal, siempre. Otra característica es que comían dietas muy ricas en grasas saturadas, de esas que en la cultura occidental nos han dicho durante los últimos años que son malas. Bien, pues todas las culturas tradicionales han comido siempre muchas grasas saturadas. Eso no significa solamente grasas animales, porque el aceite de coco es una de las grasas más saturadas que hay y es una fuente de grasa en muchas culturas tradicionales. Lo que está claro es que ninguna cultura hacía una dieta baja en grasas. En ninguna cultura, por supuesto, se comían alimentos refinados. Se comían los alimentos de la forma natural, de la forma que la naturaleza los provee. Quizás se podrían cocinar. Todas las culturas han comido alimentos cocinados, pero ninguna de ellas refinaba los alimentos como los refinamos en nuestra cultura actual. Y en todas esas culturas se comían
una gran cantidad de alimentos crudos, muchos alimentos crudos. Y resulta que cuando esas personas de esas culturas se trasladaban a vivir a zonas más civilizadas, entre comillas, pues resulta que al adaptar su dieta a la dieta civilizada, a la dieta occidental, empezaban a enfermarse, a sufrir las enfermedades crónicas que sufrimos en nuestra cultura occidental en este momento. ¿Cuál es mi conclusión? Pues que necesitamos comer alimentos de origen animal, sí o sí, que debemos ingerir suficiente aporte de grasas saturadas y que no debemos de comer alimentos refinados. Debemos de comer los alimentos crudos, preferiblemente cuando sea posible.